Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración en NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street. El Dow Jones lideraba las ganancias de Wall Street este día impulsado por sólidos resultados corporativos, la caída de los precios del petróleo y una nueva rotación de los inversionistas desde las acciones de semiconductores hacia otros sectores del mercado. Así las cosas, el Dow Jones entonces finaliza con un avance de el 1,03%, más de 500 puntos en la sesión, para ubicarse en 52.747 unidades. Por su parte, el Nasdaq finalizó la sesión de manera negativa, con una baja del 0,22% en 24.876 y el Standard Poor's 500 finalizó con una leve avance del 0,21% en 7.428 puntos. Entre los principales impulsores de el Dow Jones destacaban Sherwin-Williams, cuyas acciones subían más del 8% tras reportar resultados del segundo trimestre superiores a lo esperado, y Coca-Cola, que avanzaba casi 5% después de superar las proyecciones del mercado en ingresos y utilidades, además de mejorar su perspectiva para este año. El sector de semiconductores continúa bajo una fuerte presión. El ETF Bank Semiconductores perdía más del 3% y se encaminaba a su cuarta jornada consecutiva de descensos. Micron Technology se desplomaba cerca del 10%, mientras que Advanced Micro Davis retrocedía 4%. El retroceso del petróleo también contribuía al mejor ánimo del mercado en medio de las conversaciones entre Irán, Arabia Saudita y Omán sobre las navegaciones en el estrecho de Hormuz. El WTI caía 5% hasta poco más de los $78 por barril, mientras que el Brent perdía más del 6% y cotizaba alrededor de $83 por barril. Los movimientos reflejaban una rotación más amplia en el mercado, en la que los inversionistas han reducido su exposición a las grandes tecnológicas para favorecer sectores más tradicionales de la economía. Los analistas señalan que esta rotación ha estado en desarrollo durante las últimas 6 a 8 semanas y responde más a factores técnicos del mercado que a un deterioro de los fundamentos económicos. Sin embargo, advierten que el interés por sectores cíclicos como el consumo discrecional, el financiero y el industrial dependerá de que los precios del petróleo y las tasas de interés se mantengan cerca de sus niveles actuales. Los inversionistas también permanecen atentos a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal prevista para el miércoles. El mercado espera que el Banco Central mantenga las tasas sin cambios, aunque buscará señales sobre los próximos pasos de la política monetaria. Según la herramienta FitWatch, los operadores continúan descontando un aumento de 25 puntos básicos en septiembre, y además el foco sigue puesto en la temporada de resultados corporativos, con la publicación esta semana de los balances de Amazon, Apple, Meta Platforms y Microsoft, que podrían definir el rumbo del sector tecnológico en el corto plazo. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración anual. Así las cosas, el MSCI Colca, principal índice en la Bolsa de Valores de Colombia, finalizó con un aumento del 0,80% en 2.301 puntos. Por su parte, los otros índices que lo componen, es decir, CIBES de la acción preferencial, ISA Colombiana, CIBES Colombiana de la acción preferencial, finalizaron la sesión en positivo. CIBES de la acción preferencial con un aumento del 2,16%, seguido de ISA, que avanzó 2,70%, Colombiana también tuvo un aumento del 2,68%. Por su parte, acciones como por ejemplo Grupo Aval, Nutresa, Cementos Argos, Da Vivienda Group de la acción preferencial finalizaron la sesión de manera negativa. Grupo Aval con una baja del 2,57%, Nutresa retrocedió 1,63% y Cementos Argos bajó 1,47% en la sesión. En noticias del mercado colombiano, Citi Research elevó sus expectativas sobre Ecopetrol tras la primicia de Primera Página sobre una posible venta de su participación en ISA. La firma consideró que una eventual desinversión podría restablecer la propuesta de valor para los accionistas y mejorar la exposición de la petrolera a los precios del crudo, al tiempo que mantiene su calificación neutral alto,
riesgo con un precio objetivo de $18 por acción y un retorno total esperado del 23,1%. Según lo revelado por Primera Página, Grupo Energía Bogotá estaría listo para adquirir el 51,4% de ISA en una operación valorada en cerca de $4.500 millones, superior a los $3.700 millones pagados por Ecopetrol. En el 2021, Citi estima el valor de ISA en $3.500 millones y señala que la desinversión también podría reducir el apalancamiento de Ecopetrol y mejorar su gobierno corporativo. En otras noticias, la Bolsa de Valores de Colombia renovó a Valores Bancolombia, sociedad comisionista de bolsa, como formador de liquidez de la especie H. Costel desde el 1 de agosto del 2026 hasta el 1 de agosto del 2028. El programa vigente desde el 2017 seguirá operando con recursos propios del formador para fortalecer la liquidez del título en el mercado. Entre las condiciones técnicas se establece un diferencial máximo de 620 pesos entre las mejores ofertas de compra y venta en un monto mínimo de 23.000 VR por cada orden y la obligación de mantener órdenes simultáneas de compra y venta durante toda la sesión bursátil con un cumplimiento mínimo del 80% de las mediciones mensuales. Las cosas y previo a esa decisión de tasas de interés que va a tomar el Banco de Chile en las próximas horas, el IPSA se comporta de manera negativa con una variación del 0,46% sobre los 10.912 puntos, teniendo en cuenta que en la sesión anterior, aunque había terminado en positivo, le había hecho sobre este valor aproximadamente. Sin embargo, en la jornada de intradía había alcanzado a sobrepasar incluso los 11.000 puntos. Sin embargo, pues terminó con pese a resultados positivos, por debajo de los 11.000. Hoy vemos que sigue presentando esa misma línea, sigue por debajo todavía de los 11.000 puntos, hoy con una variación negativa que lo lleva a finalizar la jornada con un valor de 10.912 puntos. En noticias del mercado chileno, Engie Energía Chile reportó ingresos por 522 millones de dólares, un EBITDA de 185 millones de dólares y una utilidad neta de 87 millones de dólares en el segundo trimestre del 2026, resultados que superaron las estimaciones del mercado. La compañía atribuyó el desempeño a una mayor contribución de la generación renovable, los sistemas de almacenamiento con baterías y el crecimiento de las ventas en clientes regulados. La empresa mantuvo sin cambios su guía financiera para el 2026 con un EBITDA esperado de entre los 690 millones de dólares y 760 millones de dólares y un plan de inversiones entre 640 millones y 710 millones de dólares. Durante el primer semestre, el CAPEX ascendió a 384 millones de dólares destinado principalmente a proyectos eólicos y de almacenamiento de energía, mientras su acción acumula una ganancia del 37% en lo corrido del año. Y en otras noticias, les cuento que los analistas chilenos prevén de forma unánime que el Banco Central mantenga la tasa de política monetaria en 4,5%, postergando nuevos recortes durante el 2026. Los economistas consideran que el alza de los precios del petróleo, la depreciación del peso chileno y las presiones sobre los alimentos limitan el espacio para una mayor flexibilización monetaria en el corto plazo. La mayoría de los analistas también estiman que la economía chilena crecerá entre el 1% y 1,5% en el 2026, por debajo de las proyecciones del gobierno, aunque algunos expertos no descartan un recorte de 25 puntos básicos si cede la incertidumbre inflacionaria. Y el consenso apunta a que la tasa permanecerá sin cambios, por lo menos durante el resto del año. Y respecto a la Bolsa de Valores de Lima, recordemos que hoy no tiene operaciones. Sin embargo, vamos a recordar cómo finalizó la sesión anterior, el índice general con una variación negativa del 0,28%. Y pese a que no hubo operaciones el día de hoy, pues
Asimismo, Keiko Fujimori asumió la presidencia del Perú para el periodo 2026-2031 y prometió recuperar la seguridad ciudadana, restablecer la confianza de los inversionistas e impulsar el crecimiento económico. La nueva mandataria, que llegó al cargo en su cuarto intento electoral, inició su gobierno en medio de una desaceleración económica, elevados niveles de inseguridad y una prolongada crisis política e institucional. Fujimori anunció que su administración priorizará el fortalecimiento de la estabilidad institucional, la promoción de la inversión privada y el respeto a la economía de mercado. El mercado seguirá de cerca la ejecución de su programa económico y la gestión del nuevo ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, en un contexto en el que Perú ha tenido 8 presidentes en la última década. Este fue el juramento que hizo luego de su posesión. Yo, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, juro ante ustedes, por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República que me han confiado la nación para el periodo 2026-2031. Juro que defenderé esta tierra, la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la independencia de los poderes del Estado. Juro que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú. Juro que velaré por la integridad física y moral de todos los peruanos, en especial de quienes han sido históricamente postergados. Y juro que, respetando la libertad de culto, reconoceré la importancia de la Iglesia Católica en la formación cultural y moral del Perú y que trabajaré incansablemente por un país seguro, próspero y unido. Para la vida democrática del país, Keiko Sofía Fujimori Iguchi presta el juramento de ley ante el Congreso de la República. Con este acto solemne, la mandataria asume oficialmente la presidencia de la República para el periodo constitucional 2026-2031, comprometiéndose a ejercer el cargo con lealtad a la nación, defender la democracia, preservar la democracia y hacer cumplir la Constitución y las leyes del Perú. Durante su juramento, la presidenta de la República reafirmó además su compromiso de velar por la integridad y el bienestar de todos los peruanos. Esto es un momento histórico en el cual se impone la banda presidencial a la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Iguchi. El desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar de qué manera finalizó el índice bursátil de Caracas. Así las cosas, el IBC finalizó con una caída del 0,45% en 5.135 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, finalizaron también con caídas. El financiero con una baja del 0,55% y el industrial con un descenso del 0,03%.
En otras noticias, PDVSA iniciará a finales de agosto un mantenimiento programado en la refinería El Palito, en el estado Carabobo, que mantendrá inactivas sus operaciones durante 3 o 4 semanas. La decisión adelanta los trabajos previstos para el 2027 y responde a la necesidad de realizar una inspección integral tras los terremotos registrados el 24 de junio. La refinería, con capacidad para procesar 146.000 barriles diarios de crudo, opera actualmente a un ritmo de cerca de 70.000 barriles por un día, mientras su unidad de craqueo catalítico fluidizado permanecerá fuera de servicio. Los trabajos comenzarán una vez lleguen los repuestos solicitados a el exterior. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. ¿Alguna vez compraste un auto a crédito o conoces a alguien que lo haya hecho? En el Perú, 2 de cada 4 créditos vehiculares son otorgados por la misma empresa. ¿Saben de quién se trata? Bienvenidos a Desde el Ticker. Soy Andrea Indacochea, gerente comercial de Nuam. Y hoy vamos a conocer un poco más de esta empresa, su modelo, su apuesta por el mercado de capitales y la historia de quien lidera sus finanzas. Me acompaña el día de hoy Luis Ramírez, gerente de finanzas en BAF Perú, una empresa con más de 28 años en el mercado peruano y que acaba de dar un paso histórico en el mercado de capitales. Bienvenido, Luis. Hola Andrea, qué gusto. Feliz de estar acá con ustedes. No, muchísimas gracias por estar aquí. Luis, quiero preguntarte, para cada cliente, solicitar un financiamiento es algo nuevo, así como cuando MAF inició su ingreso a Perú. Cuéntame, por favor, ¿qué es MAF? ¿Qué lo ha llevado a ocupar el lugar que tiene hoy en el mercado peruano? Hay un perfil de cliente que me parece muy representativo en el Perú de hoy, que es el perfil emprendedor. Alguien para quien el vehículo no es un bien de lujo, sino que es una herramienta de trabajo. ¿Por qué MAF está apostando por este perfil de cliente y qué representa este enfoque para el negocio? Ok. Bueno, te cuento, MAF es el líder de financiamiento vehicular del Perú. Y con tu segunda pregunta, el perfil emprendedor. A ver, MAF tiene una gama de productos para diversos perfiles, entre ellos nuestro querido emprendedor, como bien dices, representa al Perú de hoy, y este emprendedor del Perú de hoy valora su auto como si fuera no solamente un medio de transporte, sino también un activo productivo para ellos, ya sea para transportar mercadería, para sus servicios que otorgan a su público en general, y apostamos por ellos porque hemos podido revisar, acompañarlos a lo largo de su desempeño dentro de nuestro portafolio, y vemos un crecimiento sostenible, vemos un desarrollo de este perfil. Es por eso que desde MAF apostamos tanto por el emprendedor, por las empresas micro, pequeñas, medianas, corporativas, apostamos también por los clientes de cuarta y quinta categoría, inclusive taxis. Claro. Y de alguna manera, esta diversificación de la cartera de clientes está bastante alineado con la sostenibilidad del negocio. Eh, ¿Qué otro tipo de segmentos clave tienes, además de los emprendedores, las empresas? Me comentabas un poco que también tenían clientes de cuarta, quinta categoría. Correcto, en realidad tenemos todas las gamas del negocio que existe en el Perú. Estamos allí, tenemos soluciones, tenemos productos, tenemos diversas alternativas. Justamente en Más Perú buscamos darle flexibilidad y acceso a los créditos vehiculares. También algo que me pareció muy interesante cuando vi el dato fue que en 2024 el 15% de los financiamientos brindados por MAF eran a vehículos híbridos. Pero en 2025, solamente un año después, este número saltó a más del 40%. ¿Cómo se vive esa transformación y qué implica esta inclusión de sostenibilidad para la estrategia financiera de la empresa? Sí, efectivamente, esta transformación ha implicado ajustes importantes en nuestra estrategia financiera, como por ejemplo estructurar financiamientos que sean sostenibles para los clientes y también para nosotros, así como la constante diversificación de financiamiento. Por ejemplo, la emisión que hemos hecho hoy día, en la cual hemos accedido al mercado de capitales. Ello nos ha retado a que cada vez busquemos formas más eficientes de poder obtener estos fondos, y también poder buscar productos más accesibles y flexibles para nuestros clientes.
Claro. Y ahora que comentas la diversificación del fondeo y mencionas la emisión, acabamos de realizar un campanazo celebrando la primera emisión pública que ha hecho MAF de bonos corporativos por 39,7 millones. ¿Cómo se posiciona este hito, este primer momento en el mercado público de bonos corporativos en la estrategia de la empresa? Sí, esta primera emisión de bonos corporativos en el mercado público nos llena de orgullo, ya que representa la consolidación de una estrategia de financiamiento que hemos elaborado hace algún tiempo y que verla tangibilizada nos hace sentirnos satisfechos. Somos conscientes que ingresar al mercado de capitales nos exige cumplir con mayores estándares de transparencia, buen gobierno corporativo y disciplina financiera. Sin embargo, este logro es importante para nosotros porque nos permite continuar acompañando el crecimiento del negocio, además de seguir fortaleciendo la confianza de los inversionistas y del mercado en general. Este campanazo es el primer paso hacia la siguiente etapa de crecimiento de MAF, como parte de nuestra estrategia de largo plazo. Es súper interesante ver el crecimiento que ha tenido MAF. Ha sido una emisión que ha tenido alta demanda, pero independientemente del éxito de la emisión, no quiero cerrar esta entrevista sin saber un poco más de tu experiencia, de el crecimiento que has tenido dentro del mercado, gestionar las finanzas en una empresa que ha crecido rápidamente en este sector. Definitivamente es un desafío. ¿Cómo te mantienes enfocado frente, frente a este rol? ¿Cómo mantienes un ritmo constante de crecimiento? ¿Cuáles son estos retos y estas decisiones que has tenido que ir tomando como profesional? Bien, sí, en mercados de entorno de crecimiento, siempre es bueno mantener la disciplina, respetar el plan, el planeamiento que se hizo al origen, al iniciar esta ola, respetar los indicadores con los que se miden, las decisiones basadas en información, en datos, que ahora la tecnología nos ayuda un montón, la misma inteligencia artificial, y eso nos lleva a mantener siempre el manejo de las finanzas de cierta manera sólidas, ¿no? Toda esta información, el respeto por la capacidad de decisión, las métricas, los KPIs, nos permiten ir viendo cómo va el barco, ¿no? Y ver en qué momento podemos ajustar un poco o tenemos que revisar nuevamente, hacer un PDCA de las actividades que vamos a implementar en la estrategia continua. Claro, pero ahora Luis, gerente de finanzas, tiene experiencia, ha tomado decisiones, ha aprendido en un camino, pero hay personas que nos están escuchando ahora mismo que están en sus primeras prácticas, que estudian finanzas y que ven empresas como MAF y profesionales como los que trabajan en MAF y que se preguntan si están por el camino correcto. Tú que subiste exactamente ahí, ¿qué recomendación les darías? ¿Qué sugerirías? ¿Cuál es este consejo que da Luis hoy a estos profesionales que quieren seguir tus pasos? Disciplina y curiosidad genuina por entender el negocio. Antes de querer modelar, optimizar o proponer, hay que entender y aprender cómo es que se desempeña el negocio, cómo genera rentabilidad, cuáles son los riesgos, sus costos directos e indirectos, ¿no? A medida que vas conociendo de eso, ya puedes comenzar tú a poder proponer algún tipo de medida. Entonces, a las personas que están ahí, que de repente también en algún momento quieren hacer una línea de finanzas, es perseverancia, disciplina y enfoque en querer conocer los negocios. A lo largo de toda esta entrevista, esta conversación, ha surgido que las mejores decisiones, tanto las de una empresa como las de una persona, no necesariamente son las que se toman más rápido, sino las que se planifican, en las que se trata de ser bien estratégico, tener un orden, tener pilares, tener indicadores. Así que creo que es un muy buen mensaje y hace mucha coherencia lo que tú has tenido que tomar como decisión personal, como profesional, y también lo que he ido decidiendo MAF como empresa. Así que te agradezco un montón por tu tiempo, por la apertura, por venir a contarnos un poco los planes de la empresa, contarnos un poco más sobre ti. Y a todos los que nos acompañaron hoy, les dejamos una pregunta para que se la puedan
puedan llevar y la tengan ahí. ¿Cuándo fue la última vez que tomaron una decisión financiera pensando en el largo plazo? De eso se trata desde el ticker. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos en los comentarios qué te llevaste del episodio de hoy y nos vemos en el próximo episodio.